Vamos a partir en un minuto más, ya a las 10:05. Veo que ya hay más de 100 personas conectadas. Generó harto interés este taller en el marco de lo que es la convocatoria Crédito Valía Foco Sostenible. Así que, siendo las 10:05, vamos a dar inicio a este taller de formulación de proyectos. Mencionar algunos aspectos claves también y relevantes para que el taller fluya y salga lo más eh, lo mejor posible. Eh, Recordar que esta sesión se está grabando, ya ahí va a quedar arriba en las plataformas de Corfo, en el canal de YouTube y en la ficha web de la convocatoria Crevalidad. Por lo tanto, toda la información que aquí conversemos o las mismas presentaciones van a estar disponibles después para que no se apuren quizás o se compliquen con el tema de la información que acá sale. Eh, Considerando la estructura del taller, hay harta información, hay harto texto, y por eso también les adelanto que esto se va a compartir para que no estén ahí apurados, que no alcanzaron a leerlo todo, a revisarlo todo. Eh, Dicho eso, comentar también que el chat, o sea, considerando la estructura también y la cantidad de personas interesadas, difícilmente podemos hacer de esto una conversación porque si no se nos alargaría demasiado. No obstante, hay algunas cosas que vamos a preguntar, ¿ya? Y al momento que se pregunten, es bueno que vayan respondiendo a través del chat porque ahí Paula Durán, parte del equipo también, eh, está apoyándonos con eso. Y la idea es ver como qué aspectos son los que más se repiten, qué cosas más salen, etcétera. ¿Vale? Así que vamos con la estructura y metodología del taller. Y les pido por favor tener un teléfono a mano porque les vamos a pedir que respondan una pequeña encuesta de cara al término de esta sesión, porque lógicamente siempre nos interesa recoger y tener el feedback de ustedes para poder ir mejorando constantemente nuestra oferta en general. ¿Vale? Entonces, vamos con la estructura y la metodología de este taller, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver y qué es lo que debemos considerar? Bueno, mencionar que este taller está enmarcado en un contexto particular, que es el programa Credit Valía con foco sostenible que está abierto actualmente y que cierra el 18 de enero, ¿ya? Y que tiene la fase opcional, la fase número 1 del envío de un perfil de proyecto hasta el 7 de enero, y que va a tener un feedback con un máximo de 14 días hábiles desde el momento que ustedes envíen este perfil de proyecto. Por lo tanto, la invitación es a que si tienen una idea más o menos en el marco de este programa y requieren feedback, puedan completar esta ficha, esta fase 1 y enviar el borrador para tener feedback en relación a la propuesta. ¿Cómo se accede a través o sea, cómo se accede a este perfil? Bueno, ustedes inician la sesión en la plataforma Charlie, que es la plataforma bajo la cual se postula, eh, guardan el ID que les arroje el inicio de la postulación, y en la misma plataforma Charlie está el link para acceder a un Office Forms, donde pueden ir respondiendo todas las preguntas necesarias para hacer envío del borrador. Luego de eso, en 14 días más nosotros les damos un feedback en un formato también bien amigable y ustedes pueden utilizarlo como insumo eventualmente para la fase de postulación ya en la misma plataforma Charlie. Recordar que no son vinculantes, no obstante, estas dos fases, ¿ya? Lo que se resuelva en la fase 1 no necesariamente es lo que va a pasar en la fase 2, puesto que es un borrador, lógicamente, y los antecedentes ahí que son mucho menores en relación a los que se piden en la fase 2. ¿Por qué es importante dar todo este contexto? Porque el diseño y la estructura del taller está en función de esta tabla, ya que son estos criterios de evaluación. Em, en general son cuatro criterios de evaluación: problema, desafío, oportunidad, la propuesta de solución, una propuesta de introducción al mercado o de implementación productiva en caso que sea innovación en proceso, y las capacidades de la empresa y o de las entidades colaboradoras, los asociados, los participantes en general del proyecto. Recalcar acá, a grosso modo, las ponderaciones. ¿Ya? La propuesta de solución por sí sola, como un criterio por sí solo, constituye el 40% de la nota final de evaluación. Por lo tanto, es más o menos el corazón o el eje central de lo que es la propuesta.
Y luego tenemos los distintos subcriterios que también tienen sus propias ponderaciones. Entonces, todo lo que vamos a trabajar y vamos a ver y resolver en este primer taller está en relación de estos criterios y de estos subcriterios. Entonces, ¿cómo los vamos a dividir? En inicialmente dos talleres, eventualmente vamos a hacer otro taller, pero ahí estamos resolviéndolo. El primer taller va a abordar lo que es la identificación del problema, desafío u oportunidad y la propuesta de solución, ¿ya? Y ese taller es el día de hoy, mientras que el taller número 2 se va a hacer cargo de los otros dos criterios, que es introducción al mercado y la implementación productiva en caso de proceso y las capacidades de los participantes en el marco del proyecto. Y al mismo tiempo vamos a utilizar un caso de ejemplo hipotético, es una mezcla entre un caso real y un caso hipotético, para ir pudiendo hacer como una bajada y un aterrizaje de los distintos conceptos y las diferentes sugerencias que vamos a revisar en el marco de este taller. Mencionar aquí y hacer énfasis en que esto es un caso de ejemplo, ¿ya? Por lo tanto es una guía, es una referencia para ejemplificar o clarificar algunos de los casos, o sea, algunas de las cosas que vamos a ver, y no necesariamente significa que ustedes siguiendo esta misma estructura van a obtener X resultado, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto depende de un millón de otras variables y lo que nos interesa relevar para efectos del ejemplo es hacer una bajada de la sugerencia que vamos a ver. Entonces, ¿cuál va a ser este caso de ejemplo? ¿Ya? Bueno, vamos a suponer que nosotros somos una empresa del rubro agrícola, ¿ya? Que ya tenemos más de 24 meses de antigüedad y tenemos ventas por esos 24 meses, en algunos de esos 24 meses, porque eso es un requisito de admisibilidad, por lo tanto es importante dejarlo en claro. Dejar en claro también que mi objeto social se condice con la naturaleza del proyecto y tiene hace sentido en esa relación, y esto es importante mencionarlo porque este es un requisito que es más o menos nuevo, por lo tanto, al momento de postular, quizás usted no lo haya visto antes. Así que es importante mencionarles que el objeto social debe ser coherente con el objeto o los objetivos que persigue el proyecto que están proponiendo, ¿ya? Entonces, soy una empresa del rubro agrícola que me dedico principalmente a a la exportación de berries, digo, y que esta actividad es la que representa mi principal fuente de ingreso, ¿ya? Mi core business está alojado en la exportación de berries. Además, tengo que las ventas con mayor margen son las correspondientes a la venta de berries frescos y al continente asiático por temas de valor por tonelada y por, lógicamente, la contrastación en la que nos encontramos en Chile versus otros mercados como el asiático y el europeo. En relación a esto, ¿ya? A lo que me dedico y a lo que más me renta, yo lo que estoy tratando de buscar son evitar las pérdidas por pudrición, por descarte u otra razón de los berries que estoy exportando, considerando aspectos como las distancias de traslado y los tiempos de exportación. Por lo tanto, tengo fruta que debo meter en un container, que debo enviar a partes lejanas, y en esos traslados eh, estoy suele tener muchas pérdidas y lógicamente bajar mis márgenes, porque no quiero, ¿ya? En esa línea de trabajo, en ese dolor, estoy desarrollando varios ejes líneas de investigación. Y en una de estas líneas de investigación aparece un prototipo, aparece unas formulaciones con algunos orgánicos para poder darle un recubrimiento a estos berries y que eventualmente se está perfilando como una alternativa viable en relación a las alternativas existentes que son recubrimientos en base a petróleo, que me van a permitir aumentar la vida útil post cosecha y lidiar un poco con las pérdidas que me genera enviar fruta fresca eh, lejos. Considerando yo diseño un borrador de un modelo de negocio, ¿ya? Muy a grandes rasgos para hacerme una idea más o menos de cómo se estructura de la parte técnica y de la parte comercial, o cómo se podría estructurar de la parte técnica y comercial este prototipo, esta nueva iniciativa que aparece como una alternativa. Y en ese mismo contexto es donde aparece este instrumento, Crevalidad, con foco sostenible y em, me enfoco en el eje o en la tecnología climática asociada a producción sostenible, lógicamente, ¿no? Entonces,
tengo eso como punto inicial para poder hacer la bajada entonces a lo que va a ser la formulación de un proyecto en el marco del crédito de validad y en el marco de los criterios que vamos a revisar. ¿Ya? ¿Cuáles eran esos criterios entonces? La identificación del problema, desafío, oportunidad y la correspondiente propuesta de solución, ¿ya? Que es lo que tenemos acá en fondo más claro, ¿ya? Lo que dice en taller uno. ¿Qué vamos a revisar para efectos ahora iniciales? Vamos a revisar el criterio problema, desafío, oportunidad y vamos a revisar los dos subcriterios relacionados al diagnóstico y al mercado objetivo. Entonces aquí les pido que puedan escribir por el chat y Paula ahí me va apoyando con lo que vaya saliendo. Considerando siempre la pauta de evaluación, ya que vimos anteriormente, eh, considerando la pauta de evaluación que vimos anteriormente y que está en el marco del CRE y Valida, eh, necesitamos que ustedes nos comenten cuáles creen que son los principales aspectos que debe considerar una correcta definición de un problema, desafío o oportunidad, ¿ya? Para efectos de la formulación de un proyecto. Si pueden empezar ahí a escribir por el chat, yo no los veo, así que voy a conversar. Solo veo que hay cerca de 40, 41 mensajes en el chat, así que asumo que se está moviendo ahí. Vamos a dar un par de minutos, ¿ya? Para ver qué aparece. Voy a revisar aquí el chat a ver qué hay. Ya, mira, aquí aparece un taco. Les pido por favor acotarse, al menos en este momento, a la pregunta para no perdernos ni desfiarnos del taller. Entonces, mira, aquí veo que dicen tamaño del mercado, quienes tienen el problema, el impacto en el negocio, el aporte en cuanto a sustentabilidad, la vigencia del problema, quién afecta, de qué forma, quiénes tienen el problema hoy, el potencial de la generación de ingresos, a cuántas personas ayuda o impacta, descripción cualitativa del problema, cuantificación del problema, identificación de las causas y las consecuencias, tamaño del mercado. Ya, aparecen bastantes cosas que no están para nada alejadas de lo que, para efectos de nosotros, de nuestro formulario, de lo que solicitamos, configura eventualmente una correcta definición del problema, desafío, oportunidad. Entonces, en relación a este criterio, ¿ya? Y a este subcriterio de diagnóstico, ¿cómo nosotros desde la Corfo entendemos desde nuestro formulario un buen diagnóstico y cuáles son los requisitos o los tips en relación a lo que esperamos? Bueno, primeramente se debe identificar, como varios decían también en el chat, dónde está o dónde ocurre el problema, desafío, oportunidad que estoy identificando. Esto quizás suena algo medio obvio, pero muchas veces no lo es, ¿ya? Muchas veces partimos los diagnósticos desde las soluciones y no desde los problemas, y eso confunde el relato y nos lleva a un diagnóstico quizás un poco confuso que pone una solución antes que un problema. Por lo tanto, no permite entender el contexto bajo el cual se identifica una oportunidad de negocio. En ese sentido, deben mencionar cuál es el problema, desafío, oportunidad que se aborda en términos concretos. O sea, está pasando esto, por lo tanto, los vamos a abordar de esta forma. ¿Dónde ocurre, bajo qué condiciones ocurre? No es lo mismo, para efectos por ejemplo, del agro, considerando el ejemplo, quizás los problemas que tiene la región de Magallanes con los problemas que tiene la región de Arica. ¿Ya? Eficiencia hídrica, por ejemplo. El agua existe, sí, efectivamente, pero el manejo hídrico no es el mismo en Arica que en la región de Magallanes o la región de los lagos. Por lo tanto, sí es importante dar los elementos de contexto de dónde ocurrió, bajo qué condiciones ocurre el problema, desafío u oportunidad que estoy identificando, ¿ya? Y lógicamente debe haber, que también salió en el chat, debe estar justificado con datos, ¿ya? Debe estar respaldado con fuentes propias de terceros, bibliografía de interés. Hay muchísimos repositorios en general. Em, Además, se debe dimensionar
adecuadamente el problema de desafío de oportunidad. Y aquí aparece algo que también aparece en el chat, que es con actitud, con justificar por qué esto eventualmente es importante y configura un problema que debe ser resuelto, ¿ya? Para una industria en particular, en este caso hipotético y el caso del ejemplo, para la industria agrícola y el problema de la pudrición, por ejemplo. ¿Ya? Y acá la sugerencia es utilizar información no solo cuantitativa, también cualitativa, que entregue o aporte o ayude a entregar los elementos de contexto del problema y que nos permita estructurar la información de manera ordenada y relevante. Es importante esta palabra relevante. Acá también nosotros solemos ver que los diagnósticos, por tratar de hacerlos más extensos, más, más robustos de alguna manera, empezamos a abrir problemas, desafío, oportunidad en muchos otros problemas, desafío, oportunidad que luego no nos hacemos cargo en la propuesta de solución. Por lo tanto, es importante ser ordenado, ser metódico y no abrirlo demasiado, sino que ser concreto, ¿ya? Y como alerta general o como aspecto a considerar en esto, es que lo que pensamos que identifican al abrir tratar de dar tanto antecedente en relación a un problema, nos metemos en otros temas que no nos vamos a hacer cargo o metemos citas o referenciamos estudios o información que en realidad no es relevante para efectos de la evaluación y que nos pierde un poco, nos diluye la claridad y la coherencia de la propuesta en general. Entonces, en el marco de el ejemplo hipotético que estamos viendo, tenemos un caso, ¿ya? O tenemos un caso de lo que nosotros esperamos como una buena identificación y caracterización del problema. Como dijimos, esto va a quedar grabado, por lo tanto, esta información va a estar disponible para que no se asusten con tratar de obtener esta información como de manera rápida. Pero en líneas generales, eh, detectamos ciertos elementos que son los que están acá marcados en distintos colores, que nos permiten identificar dónde está el problema de desafío de oportunidad, dónde están los datos que respaldan este problema de desafío de oportunidad y dónde encontramos distintas referencias bibliográficas que respaldan a su vez los datos que estoy indicando, ¿ya? Para efectos de dimensionamiento del problema, desafío oportunidad, y que considera aspectos cuantitativos y cualitativos, nos sucede lo mismo, ¿ya? Tenemos un relato esperable que se condice con la identificación del problema y que además nos entrega información relevante en relación a dónde ocurre el problema, dónde están los datos que sustentan la existencia de este problema y dónde están las fuentes que validan la información que yo estoy entregando. Sí. Aquí lo importante es que más allá de la dimensión del texto, cuánto más o cuánto menos digo, hay elementos claves, ¿ya? Que nos permiten definir más o menos o lo que vamos a entender por un buen diagnóstico, ¿ya? Amparado siempre en estas tres dimensiones. ¿Quién tiene el problema? ¿Dónde ocurre el problema? ¿Dónde están los datos que respaldan la existencia del problema? ¿Y dónde están las fuentes propias o externas, bibliografía, que respaldan estos datos? Lo vamos a ver un poco más adelante cómo esto se traduce en algo más concreto para efectos de la evaluación. Y mientras tanto, vamos a pasar al siguiente subcriterio. Me interesa revisar el chat. De momento se entiende o nos devolvemos un poco. Vamos a revisar, pum, 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 sobre el dimensionamiento. Si lo hacemos en un proceso, debo dimensionar el impacto para mi empresa o el mercado nacional. Pues si una empresa exportadora no venderé la solución. Ya, esto es importante porque, qué bueno que lo preguntaron, porque para efectos del ejemplo, segundo, devolverme. Nos vamos al ejemplo. Para efectos del ejemplo, mencionamos que yo soy efectivamente una empresa del rubro agrícola que me dedico a la exportación de berries y que tengo un problema. Eh, Cuando hablamos del dimensionamiento del problema, necesitamos saber por qué el problema es importante. Si el problema es importante para la empresa, para mí como empresa exportadora, también es importante para la industria, ¿ya? Y esto es importante recalcarlo porque cuando hablamos del grado de novedad, o veamos, o revisemos el grado de novedad posteriormente, vamos a darnos cuenta que
el grado de novedad se mide también en relación a si eso es nuevo para mi empresa, para el territorio, para mi región, es nuevo para a nivel nacional o internacional. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta que hacían en relación a si es de proceso, de producto, si lo quiero vender o no lo quiero vender, se contesta en la medida que yo determine el grado de novedad de la solución que voy a proponer, ¿ya? Como sugerencia, la idea es que cuando ustedes definan la existencia de un problema, desafío, oportunidad, puedan significar la existencia de este problema a nivel de industria, ¿ya? No solamente de empresa, no solamente en relación al impacto que tiene en mi empresa, sino que el impacto que genera la industria y por qué para la industria en general esto es un problema que requiere solución, ¿ya? Entonces, volvemos acá. Voy a revisar el chat de todas formas para ir viendo qué dudas van apareciendo. Eh, Mira, veo que están haciendo varias consultas en relación a aspectos que se alejan un poco de lo que es el taller. Les voy a pedir ahí que podamos resolver esas dudas en los canales formales que están dispuestos para no perder el hilo de lo que es este taller, que recuerden que es un taller de formulación de proyectos. Perfecto, vamos a dar entonces continuidad a lo que es este taller. Vámonos al siguiente subcriterio, ya que es el mercado objetivo. Y esto también apareció bastante, lo mencionaron, que tiene que ver con cuantificar o medir o ver la magnitud del problema para ver que efectivamente esto es una oportunidad de negocio y que es relevante para la industria, como mencionábamos anteriormente. Entonces, a nivel de la definición del mercado objetivo, lo que nosotros esperamos es que exista un entendimiento claro del ecosistema y en este sentido es importante que ustedes puedan identificar a quiénes o quiénes son los actores afectados, digo, y la importancia del problema para estos actores afectados. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, soy una empresa del rubro agrícola que se dedica a la exportación de berry y tengo un problema porque me duele, porque me hace menos competitivo. No obstante, este problema no solo lo tengo yo, este problema lo tienen todas las empresas exportadoras, por lo tanto, sí es un problema importante para la industria y esto se va a conducir luego, como bien decía, con el grado de novedad que vamos a ver. Centrarse también siempre en los usuarios o potenciales clientes que identifiquemos en la fase de diagnóstico y que identifiquemos como actores importantes. En ese sentido, volviendo al ejemplo, si yo soy una empresa del rubro agrícola que exporto berries, lógicamente lo más probable es que la solución, lo primero que yo haga es utilizarla para mí y dar una ventaja o darme una ventaja competitiva. No obstante, esto no implica o no significa que yo eventualmente no pueda vender esta solución utilizando los mecanismos de protección o lo que defina y tener un ingreso adicional, además de ser más competitivo, a través de la venta de este producto. Entonces, es importante que la magnitud del problema se dimensione desde la industria. También se debe definir quién tiene el problema y a quién le interesa resolver el problema. Para efectos del ejemplo, eh, un usuario final o un cliente final que compra fruta, lógicamente para él también es un problema no disponer de fruta fresca o fruta que está en mal estado, berries que estén en mal estado. No obstante, él no va a ser un sujeto de interés para efectos de mi negocio, porque él no va a ser eventualmente el que me compre o el que haga la importación, ¿ya? Por lo tanto, yo sí lo reconozco, lo identifico cómo le afecta el problema, pero hago la salvedad de que el que me interesa resolverle el problema es a una industria particular que es la industria de los exportadores, ¿ya? Eh, Deben ser claros en por qué tienen el problema, ya que es un poco lo que estábamos hablando. Y acá, generalmente lo que nosotros medimos o requerimos es que exista un calce entre el problema y la solución. O sea, si yo estoy diciendo que hay un problema de pudrición en berries, cuando yo luego hago el análisis y veo los actores, digo, ah, perfecto, es coherente. O sea, el que tiene el problema efectivamente es un actor importante, que le duele, que tiene disposición de pago por una solución que lo haga más competitivo. ¿Ya? Acá, como alerta, la idea es que puedan ser lo más realistas posible y basarse en información que sea verificable a través de diferentes medios de información o fuentes bibliográficas y que se hagan cargo del diagnóstico en general, ¿ya?
¿Por qué? Porque suele pasar lo que ya mencionábamos anteriormente, que en el diagnóstico nos diluimos un poco y luego en esta parte del mercado objetivo no nos hacemos cargo de todo lo que vimos en el diagnóstico. Por lo tanto, tiene que ser muy coherente la propuesta en este sentido. Para efectos del ejemplo, acá tenemos alguna referencia en relación a qué es lo que nosotros consideramos una buena bajada de lo que es el mercado objetivo. Al igual que el ejemplo anterior, tenemos información en relación a dónde ocurre el problema o quién lo tiene y en relación a dónde están los datos que respaldan la existencia de ese problema, ¿ya? Más allá del texto o los elementos de contexto que hay acá, que es bien extenso, lo que nos interesa que se entienda o el mensaje que queremos dar acá es que con la información o con los aspectos críticos claves que se entregaron durante el diagnóstico del mercado objetivo, que son los que están remarcados en distintos colores y que podemos ver acá, yo ya soy capaz de entender y dilucidar cuál es el problema que existe y por qué el problema que existe es importante y es relevante, ¿ya? Ese es el ejercicio más o menos que nosotros esperamos, que la propuesta se entienda, que más allá de, insisto, de los elementos de contexto, que nos quieran entregar, sí existan aspectos mínimos para entender el problema que lo tiene, por qué lo tiene y por qué es importante resolverlo. Entonces, en este caso, eh, con la información entregada, nosotros podemos identificar que hay un problema y ese problema son pérdida asociada al descarte y o pudrición de la fruta fresca, ya en este caso en particular hablábamos de berries, durante el proceso de post cosecha, o sea, cuando cosecho yo la fruta, que tiene una duración, una vida útil muy cortita, y la respectiva exportación, eh, y que además son relevantes para la industria en general porque afecta la competitividad de las empresas exportadoras porque aquí podemos ver que hay una relación entre la exportación de fruta congelada y el precio de venta en comparación con la exportación de fruta fresca y el precio de venta. ¿Ya? Y en algunos casos, en muchos casos, puede incluso duplicar el valor. O sea, no es lo mismo que yo como empresa exportadora en términos de competitividad y en términos de ingresos pueda exportar una tonelada de fruta fresca a que pueda exportar una fruta o una tonelada, digo, de fruta congelada, ¿ya? Entonces, es importante hacer este ejercicio, o sea, en la medida que ustedes vayan formulando el proyecto, vayan revisando ciertos aspectos críticos, quizás le pidan a alguien, eso también es un buen ejercicio, que lo revise, que lo lea y que les dé el visto bueno a alguien que no esté necesariamente metido en la industria o que no necesariamente conozca o dimensione realmente el problema. Y si se logra entender bien el problema, estaríamos hablando de una bajada o una correcta identificación bajo las condiciones que nosotros estamos indicando acá con los criterios de evaluación. ¿Alguna duda hasta acá en general? Voy a revisar el chat. Segundo, se me pierde el mouse de repente. Pum, pum, pum. Mira, aquí disculpen que sea insistente, pero recuerden que el objetivo de ese taller no es resolver dudas en relación al proceso de postulación, es orientado a la formulación de un proyecto en el marco del crédito de valía sostenible, ya para que no perdamos el orden. Preguntan acá, a ver, ¿es suficiente usar cifras o fuentes si mis clientes o los clientes de mis proveedores tienen un problema? De repente no existen cifras en ODEPA para todo. Bueno, aquí nosotros pedimos que se cuantifique en términos cuantis y cualitativos, ¿ya? Y la información puede ser propia o puede ser externa. En este sentido, como recomendación, siempre hay un dato general, siempre existe un dato general que luego yo puedo tomar como referencia y hacer la bajada a un problema en particular. Entonces, en el caso que pregunta Josefa, perdón, eh, podría efectivamente tomar una cifra de ODEPA que es general en relación a un problema y luego hacer una bajada con información propia en relación a tu experiencia o la relación que tienes con tu cliente o los datos que tú has podido recopilar en torno a un problema que estás identificando. Eh, Otra pregunta, ¿los clientes finales serían los actores indirectos o, por ejemplo, los temporeros serían considerados actores indirectos o ambos? Más allá de quién o qué figura o si son directos o indirectos, tiene que ver con todos los actores a los que le afecta el problema, ¿ya? En este caso, por ejemplo, de exportación tenemos
posiblemente a cuatro actores que se ven involucrados en la problemática. Primero, el exportador, el productor. Segundo, el intermediario, ¿ya? Si es que existiera intermediario, que es el que compra la fruta y la traslada, ¿ya? Porque le interesa prestar un servicio donde en el traslado no existan pérdidas ni mermas. Tenemos el vendedor final de esta fruta exportada, que podría ser un supermercado, podría ser una tienda especializada, no sé, que le interesa tener una vida de anaquel en su estante y una calidad de producto disponible al usuario o al cliente final en buena calidad. Y tendríamos, por ejemplo, el cliente final, que es quien compra efectivamente el berries. Entonces, podríamos identificar, por ejemplo, cuatro actores. No obstante, de esos cuatro actores, que a los cuatro les afecta el problema, a mí me interesa quizás, si es que hago un trato directo con el supermercado o la tienda que me está comprando, o si uso intermediarios, cuidar la relación con ese intermediario, ofrecer un producto diferenciado que le garantice que la fruta no se va a podrir, por ejemplo, en el camino. Entonces, ahí hablaríamos más o menos de un mapeo más o menos consistente de cuáles son los actores afectados en el marco del problema que estamos viendo como ejemplo. Vamos a revisar otra pregunta. ¿Alguna cantidad recomendada de referencia a estudios? No, no, aquí nosotros no nos interesa que, o sea, no queremos que el mensaje sea que mientras más bibliografía y más fuentes, mejor está el diagnóstico. No hay una cantidad recomendada. No obstante, la cantidad esperada es la que me permita a mí como evaluador dar cuenta de que el diagnóstico que se está haciendo es consistente con la realidad de la industria en la que me están postulando un proyecto, ¿ya? Recuerden que las evaluaciones las hace una persona que no está en conocimiento completo de lo que ustedes hacen como empresa. Por lo tanto, obviar aspectos que son quizás rutinarios o de conocimiento general en la industria en la que están, no siempre es bueno. ¿Ya? Los evaluadores los perfiles que se evalúan siempre tienen un grado de conocimiento importante en relación a la materia o a la industria o a las tecnologías que se postulan. No obstante, obviar información es lo peor que pueden hacer, ¿ya? Ahí como sugerencia. La profundidad de la referencia, usar papers con noticias del diario son suficientes. Esto va a depender también de la naturaleza del problema. Ya hay problemas que, no sé, si mi cliente, o sea, si mi usuario final o mi cliente final es un cliente y hay una tendencia de mercado que aparece en una revista especializada, yo la podría usar perfectamente. Ahora, si la magnitud del problema o el actor interesado o mi cliente final eh, no se encuentra, o la información a la que pueda acceder no se encuentra en revistas especializadas, sino que va un poco más en relación a la experiencia o a datos macro o microeconómicos, lógicamente voy a tener que quizás usar algún paper o alguna cita más especializada, pero nos pasa lo mismo que la cantidad recomendada de referencia a estudios, no existe un requisito mínimo siempre y cuando la información que se entrega tenga respaldo suficiente y que dé cuenta de la existencia de un problema o desafío o oportunidad que se esté resolviendo. Entonces, vamos a seguir porque veo que no hay más preguntas. Voy a reiterar nuevamente que utilicemos el chat solamente, por favor, para efectos de lo que es el taller de formulación de proyecto, para no desviarnos del objetivo, ¿vale? Entonces, vamos con el siguiente criterio. No sé si avanza esto, parece que no. Ahí sí. Vamos con el siguiente criterio, que es la propuesta de solución y que es el corazón, eventualmente, lo que más pondera de la propuesta que ustedes quieran postular, ¿ya? ¿Por qué? Porque pondera el 40% de la nota final. Y esto se divide en tres subcriterios: metodología, grado de novedad y diferenciación y actividades de I+D. En metodología está el famoso Excel que se debe completar con el plan de trabajo y toda la estructura presupuestaria. El grado de novedad y diferenciación habla sobre el dimensionamiento, el grado de novedad y diferenciación de mi solución en relación a si esto es a nivel de empresa, a nivel regional, a nivel nacional o a nivel internacional. Y la actividad de I+D, lógicamente, recuerden que son eh, obligatorias en el marco del crédito y valía, por lo tanto, la idea es que aquí también puedan ser lo suficientemente claros en relación a qué están desarrollando y por qué se justifica y por qué estas actividades sí constituyen I+D y no solo desarrollo, por ejemplo, ya entendiendo que el Crevalía tiene una fase
de validación, o sea, de desarrollo de prototipo, la obtención de un producto mínimo viable y luego la fase de validación técnica y o comercial. Entonces, volvemos a la pregunta. En relación y considerando siempre la pauta de evaluación, ¿ya? Con los criterios que acabamos de mencionar, ¿qué aspectos técnicos creen ustedes que son claves para estructurar y relevar la solución que ustedes están planteando en el marco de un proyecto de I+D? Y aquí me interesa bastante ver qué es lo que hay para comentar. Así que vamos a dar un par de minutos para ver qué es lo que sucede y vamos a seguir avanzando con el taller. A ver. mm, no veo a nadie todavía. Entonces, vamos a reiterar la pregunta. ¿Qué aspectos técnicos creen ustedes que son claves para estructurar y relevar la solución que estén desarrollando en el marco de un proyecto de I+D? Posible solución al problema, digo, entiendo, debe tener un TRR alto, ¿ya? Es decir, mira, interesante, Alberto, de ser implementable o muy cerca de ser una solución comercial. Los desafíos tecnológicos, la relevancia tecnológica, el impacto sobre el posible mercado, el TRL de entrada y salida, la ocultación y publicidad tecnológica. Siempre el estado del arte, TLR, la propuesta de valor y diferenciación, el impacto en la investigación, la innovación. Mira, bien, cosas que existe desarrollo I+D y que ayuda a madurar la tecnología que tenemos hasta ahora en la solución. Tener claro qué vamos a desarrollar y los presupuestos. Eh, Puede que esté introduciendo una tecnología que ya existe, pero es necesario realizar diferentes actividades que permitan su implementación para solucionar un problema puntual. Posibilidad de aplicar inteligencia artificial. Background tecnológico. Impacto en el mercado, economía circular, potencial de comercialización. Ya, mira, salieron bastantes cosas. Voy a tomar antes de seguir avanzando algo que leí por ahí que se requiere de un TLR alto. ¿Ya? Ya eso no es así. ¿Ya? Precisamente este programa Creo Valía busca o persigue como objetivo poder financiar proyectos que estén en una fase de prototipo, ¿ya? Que el equivalente en TRL podríamos decir que un TRL 4, para poder hacer las validaciones correspondientes y poder acercarlo al lanzamiento comercial. No obstante, en este programa, Creo y Valía, nosotros no exigimos que los proyectos terminen con ventas concretas. ¿Ya? No es un requisito de entrada ni es restrictivo. Por lo tanto, no requerimos de un TRL tan alto, sino que hablamos de investigación y de desarrollo que esté en un TRL 4 hacia adelante. ¿Ya? Entonces, para efectos de los criterios y los subcriterios, y atendiendo también los comentarios que hicieron, para efectos de los formularios, ¿cómo nosotros evaluamos o concebimos la construcción de una metodología que sea coherente y que responda a los requerimientos que tenemos? Lo primero, y esto también quizás suena obvio, pero no lo es, ¿ya? Describir detalladamente la solución. Aquí muchas empresas se caen porque nos mencionan a grandes rasgos cómo resuelven el problema o por qué lo resuelven. No, yo tengo un problema de pudrición, entonces yo lo que hago es un recubrimiento orgánico para evitar la pudrición. Y no me entregan mayor detalle. O sea, no me entregan, no me dicen qué tecnología están usando, qué compuestos están utilizando, qué formulaciones tienen, qué investigación han hecho, cómo se aplica, dónde se aplica, a qué frutos puede aplicarse, de dónde sacan estos compuestos. eh, un millón de información que de repente las empresas obvian y no entregan. Entonces, en la medida que ustedes nos detallen debidamente la solución, nosotros como evaluadores podemos entender cómo la solución se está haciendo cargo efectivamente del diagnóstico y del mercado objetivo que ustedes detectaron, del problema propiamente tal. Entonces, en la medida que ustedes nos entreguen información, nosotros podemos validar que efectivamente la propuesta está aspirando o está posibilitando el resolver el problema que identificaron, ¿ya? Volvemos aquí el calce entre el problema y la solución. Existe un problema y la solución es atingente, se hace cargo, ¿ya? Indicar también los desafíos que se han superado y los que restan por superar, por abordar. Eso también salió en el chat, lo vi.
no sirve solamente que me digan mi solución es perfecta, está allá, está allá. No, me sirve que me digan, mira, hemos avanzado en todos estos desafíos, hemos hecho todo esto, hemos resuelto estas brechas tecnológicas, estos desafíos técnicos, pero nos queda por resolver que es clave para eh, la posibilidad, por ejemplo, de la validación comercial de este prototipo, ¿ya? Entonces, no solamente el nivel de avance en la solución, sino que las brechas o el gap que existe para poder cerrar estas brechas y terminar eventualmente con la implementación productiva o la introducción al mercado. Completar y estructurar el plan de trabajo. ¿Ya? El plan de trabajo es, aquí, ojo, porque el plan de trabajo es lo que más les va a quitar tiempo, lo que más les va a generar dolores de cabeza en general, y por lo tanto, la sugerencia es que lo hagan con tiempo y lo revisen con muchísimo tiempo, ¿ya? En este sentido, para el plan de trabajo se deben describir y justificar, y esto es sumamente importante, en detalle las actividades que se realizarán en el marco del proyecto, ¿ya? Y además, cada una de estas actividades debe asociarse a algún objetivo específico para poder asegurarnos de que efectivamente la actividad es coherente y tiene sentido, tiene pertinencia en el marco de lo que ustedes están proponiendo, ¿ya? Lo otro es la magnitud o la dificultad o el tiempo o la implicancia de la ejecución de estas actividades, entendiendo que hay ciertos desafíos técnicos que pueden ser más complejos y otros que sean menos complejos. Por lo tanto, nosotros también aquí lo que esperamos es que la intensidad de ciertas actividades respondan también a la magnitud de esos desafíos técnicos que ustedes están mencionando, por ejemplo, cuando les pedimos información en relación a la solución que están desarrollando, ¿ya? Y un tema eh, no menor también tiene que ver con la cuadratura de los montos del plan de trabajo con los montos de las diferentes cuentas de financiamiento. Recuerden que para efectos de este programa de Credivalidad se financian cuatro cuentas. Cuenta de recursos humanos, que son todos los profesionales que van a participar en el marco del proyecto, ¿ya? Contratados, no prestando servicios, contratados. Están la cuenta de los gastos de operación, donde están por lo general todas las actividades, o sea, todas las actividades, los ítems y los gastos asociados a costos operacionales de desarrollo de prototipo, de validación, de logística, etcétera, de compra de insumos, compra de materiales. Tenemos la cuenta de inversión, ¿ya? Que se explica por sí sola, que son inversiones que va a hacer en el marco del proyecto, que son necesarias y que demuestro que son necesarias, por lo tanto, en el plan de trabajo, si pongo que requiero de cierto equipo, por ejemplo, de laboratorio, para poder hacer ciertas pruebas, debo justificar en por qué es necesario la existencia de este equipo en el marco de la consecución de cierto objetivo específico. Y finalmente tenemos la cuenta de administración, que se viene a hacer cargo de ya gastos administrativos que son habilitantes de alguna manera para poder hacer o ejecutar el proyecto de la forma correcta, ¿ya? Eh, Como alerta, también es importante comentar que no entregar suficiente información en relación a la solución no permite verificar que existe efectivamente un prototipo, ¿ya? Que es uno de los requisitos de este programa. Por lo tanto, si la solución no viene respaldada con información con mayor detalle, con la PPT, por ejemplo, de solución, con las imágenes que lo respalden, yo difícilmente voy a poder determinar que existe un prototipo y que están, por ejemplo, en TRL4, quizás están en uno más inicial, voy a decir, en realidad está todo muy bien, el diagnóstico está perfecto, el mercado objetivo está perfecto, pero con la información que me han entregado no puedo determinar que están en una condición de prototipo para poder hacer algunos ajustes y poder validarlo, ¿ya? Eh, la entrega de información también es importante en relación al plan de trabajo para poder medir y verificar la existencia de actividades de I+D, ¿ya? Que esto también nosotros lo vamos a revisar un poco más adelante con el subcriterio relacionado a actividades de I+D, pero también nos permite estructurar y guiar y orientar más o menos el contexto del proyecto en relación a el problema, la solución y las flechas que existen para poder implementar esta solución, ¿ya? Y volver a mencionar que se le debe dedicar parte importante del tiempo, ya que esto es lo más complejo del proceso de postulación, de acuerdo a la información que nosotros hemos levantado con muchísimas empresas en distintas actividades que hemos realizado para poder determinar cuáles son los principales desafíos en relación a la postulación de un proyecto.
¿Alguna duda o consulta en general hasta acá? Voy a volver al chat. Pa, pa, pam. Ya. Que la solución no sea trivial para un experto en el tema. Bien, Fabián, esa es una definición de lo que establece el IMAT en general. Eh, mm, Tiene que haber riesgo tecnológico, si no lo financia el banco. Es una buena aproximación, no blanco o negro, pero sí puede ser una buena aproximación. Generalmente la banca no financia riesgo e incertidumbre. Ahora, el riesgo e la incertidumbre no necesariamente está solamente por el riesgo técnico o tecnológico, pueden haber otras variables, pero en general sí podríamos decir que mientras mayor riesgo técnico o tecnológico, la banca desaparece y ahí la idea es que Corfo se haga cargo. ¿Cómo justifico mi TRL? He recibido evaluación de que mi TRL no es tal con justificaciones muy someras. Bueno, dos cosas a considerar. Lo primero, hace un tiempo atrás, Paula Durán, que está ahí en el chat respondiendo a algunas consultas, realizó un taller de TRL que tuvo muy buena acogida, por lo tanto ese taller está disponible en las plataformas de Corfo en el canal de YouTube. Y siempre es bueno, y los invito de hecho a revisarlo para poder resolver algunas dudas en relación a cómo identifico en qué terreno estoy de acuerdo a algunos criterios que van a depender de la industria en la que estoy, de la tecnología que estoy desarrollando, alguna otra cosa. Entonces, lo primero es hacerles la invitación a revisar ese taller, que es muy bueno, es muy em, revelador en torno a lo que nosotros como Corfo esperamos también. Y en el segundo caso, siempre pueden solicitar mayores justificaciones o un detalle mayor de las justificaciones para los proyectos que hayan sido rechazados, para poder salir de la duda y poder resolver los problemas de postulación o de formulación y eventualmente tener mejores posibilidades al momento de querer postular otro proyecto. Eh, Puede partirse un TRL2 y terminar un TRL8. Un TRL2 por definición no podríamos decir que no existe un prototipo en TRL2. Todavía estamos hablando de investigación básica, por lo tanto no catalogaría, ¿ya? Entonces se requiere un TRL4 para postular. En términos de homologación del lenguaje, un TRL4 sí estamos hablando de la existencia de un prototipo, por lo tanto sí podríamos decir que se requiere un TRL4 para postular. Em, En el caso que se asume confidencialidad de la tecnología, a veces uno me teme dar tanto detalle. Ya esto también es importante, ya las empresas también por lo general nos hacen esta pregunta de, oye, existe cierta información que es confidencial y que es delicada, por lo tanto no la quiero entregar. Eh, la información de los formularios de postulación que ustedes entregan es confidencial, ¿ya? Y no es de acceso público, salvo el objetivo del proyecto, el objetivo general, el título. Esa información sí es pública, no obstante, el objetivo específico y el detalle de toda la información que nosotros solicitamos es confidencial, ¿ya? Por lo tanto, la invitación es que si quieren apostar por eh, definir un buen problema o definir una buena solución, es que entreguen la mayor cantidad de información posible, porque lo más probable es que si no entregas información que es clave para entender la solución, te caigas en ese criterio e incluso te puedas caer en el grado de novedad, porque como no están los antecedentes para evaluar la novedad, podemos decir, oye, en realidad esto ya existe en el mercado, no lo mismo, pero parecido, resuelve el mismo problema, eh, por lo tanto, te puede perjudicar. Me parece que donde mejor se pueden definir las actividades es en el plan de trabajo, donde solo hay que justificar la actividad, sino que explicarla. Y ahí a mi juicio es importante. Sí, efectivamente, por eso, pese a que las actividades de I+D también tienen un subcriterio propio, en el plan de trabajo sí deben justificarse y describirse, eh, y permite también identificar actividades más de. Aquí es importante entender que esto se debe ver como un todo, ¿ya? No es que nosotros al momento de evaluar solamente miramos uno a uno una respuesta, sino que por lo general uno lo que hace al momento de evaluar es un barrido completo por el proyecto y luego vamos haciendo énfasis en las preguntas específicas para poder recabar cierta información. Pero esto es un barrido completo, se mira desde un todo, por lo tanto, la coherencia que exista entre todas las preguntas que nosotros hacemos y el plan de trabajo debe ser, o sea, debe ser coherente, ¿ya? ¿Por qué? Porque a la falta de coherencia nosotros vamos a decir, uy, esto está medio raro, no es consistente, me dicen una cosa, me explican otra, pero el presupuesto apunta para otro lado, ¿ya? Eso también nos ha pasado. De repente tenemos buenas formulaciones, pero los presupuestos están mal estructurados y no se hacen cargo de la
del problema a la solución que nos están planteando. Entonces, efectivamente, Manuel, es importante y es importante y relevante que lo miremos como un todo. Eh, ya, vamos a continuar entonces porque estamos en la hora y veo que las preguntas en general se repiten en general. Seguimos avanzando entonces. Pum, pum, pum. Aquí estamos. Ya. Eh, Otros puntos importantes de la metodología, y esto es súper, súper relevante, ¿ya? Los indicadores. Se deben considerar e indicar indicadores de resultado que sean cuantificables, ¿ya? Y que o sea, y que permitan verificar el impacto de las actividades que están haciendo. Y acá lo puse acá como entre comillas, abusar de los informes de verificación, porque es algo que nosotros los vemos bastante, ¿ya? Un informe de verificación me permite validar o verificar que una actividad se cumplió. No obstante, no me permite evaluar el impacto que esta actividad está teniendo en el marco de los objetivos específicos y generales del proyecto que ustedes están realizando. Por lo tanto, es posible utilizar como medio de verificación, o sea, como resultado, como un indicador o un informe de verificación, sí, sí es posible. No obstante, una propuesta que solo nos llega con indicadores como informes de verificaciones, lo más probable es que tenga una nota muy deficiente porque, insisto, nos permite validar la existencia o que la actividad se ejecutó, no obstante, no nos permite evaluar el impacto, ¿ya? Los resultados comprometidos deben cerrar la brecha identificada en el problema que mencionan en el diagnóstico, ¿ya? Y que además deben alinearse con los objetivos del proyecto. Esto es importante porque, volviendo un poco a lo que mencionábamos anteriormente, cuando los diagnósticos se tratan de hacer lo más robustos posible, de repente se entrega información que luego la propuesta final no se hace cargo. Por lo tanto, es importante que los elementos que yo menciono en el diagnóstico estén ordenados, sean concretos, que luego me permitan a mí como evaluador en el plan de trabajo revisar y decir, ok, efectivamente aquí existen indicadores que se hacen cargo de las brechas que identifican. O sea, si estoy hablando para efectos del ejemplo de que existe pudrición y pérdida de fruta en el proceso de exportación, yo lo esperable para un proyecto que se quiera hacer cargo de este problema es que los indicadores no sean informe de verificación, o quizás uno, ok, perfecto, dos, pero que los indicadores de resultados vayan en la línea de aumentar la vida útil, mejorar las cualidades organolépticas, eh, disminuir la tasa o la aparición de hongos que son críticos, como la botritis o algún otro, eh, y que, insisto, sean cuantificables y verificables. O sea, no solo disminuir un porcentaje X, ¿ya? En función de la experiencia que ustedes tengan en el desarrollo del prototipo que ya tienen en el marco del proyecto, ¿ya? Como alerta, este es uno de los subcriterios más bajos al momento de evaluar. O sea, históricamente la parte de los indicadores y los resultados es la que tiene las notas más bajas, ya por lo que precisamente les comentaba, porque no necesariamente o no siempre se hacen cargo de los problemas o de los desafíos o de las brechas que nos comentan en el papel, básicamente, ya que es en la formulación. La distribución también de los gastos debe ser coherente con los objetivos del proyecto. Voy a dar un ejemplo acá bien concreto. Recuerden que este programa tiene una etapa de CREA que busca terminar con un producto mínimo viable para luego pasar a la etapa válida, que es de validación técnica y o comercial en un entorno que sea significativo, o sea, que me permita saltar del producto mínimo viable a algo más, ¿ya? Y en ese sentido, muchas veces nos llegan presupuestos que están un poco desbalanceados, ¿ya? Que quizás están muy en fase o muy enfocados en la fase prototipo y no son lo suficientemente robustos en la fase de validación, o proyectos que nos llegan con muy poco desafío asociado a la consecución del producto mínimo viable y muy enfocados a la parte comercial, ¿ya? Por lo tanto, es importante que se cuide esta relación, ¿ya? Que se entienda que el objetivo de este programa es financiar proyectos que estén en fase de prototipo para poder hacer las validaciones respectivas, y eso tiene que verse reflejado en la estructura presupuestaria. ¿Ya? La dedicación horaria también de los profesionales que ustedes propongan debe hacerse cargo, debe permitir ejecutar las actividades entendiendo la magnitud de ellas que declaren en el plan de trabajo. O sea, si tengo una actividad que yo declaro que es la más intensiva, por ejemplo, en el marco del proyecto, pero la dedicación horaria de los profesionales
es la más baja de todas las actividades, lógicamente yo voy a decir, "Ah, esto no me cuadra y no hay una coherencia, por lo tanto no veo cómo desde la postulación podrían hacerse cargo de este problema, ¿ya? Y ahí es donde empiezan a aparecer las incoherencias y ahí es donde empiezan a aparecer las bajas en la nota, ¿ya? Em, Como aspecto a considerar, es importante tener claridad de dónde presupuestar cada gasto, que es lo que hablábamos anteriormente. Recursos humanos, profesionales que están contratados en el marco del proyecto, ¿ya? No que prestan servicios con boletas, sino que, o con facturas, que no prestan servicios, sino que están contratados por más de un, o sea, por plazo y no por objetivo, insisto. Los gastos de operaciones, los gastos de inversión y los gastos de administración. ¿Ya? No ha pasado que de repente a un recurso humano lo presupuestan en una cuenta de operación, siendo que no debería estar ahí, y eso también, lógicamente, afecta la calidad de la evaluación porque no da cuenta de algunos aspectos que no se pueden validar. Vámonos a nuestro ejemplo. ¿Ya? Acá, para efectos prácticos, como esto es un ejemplo entre realidad y ficción, hay mucha información que no se puede entregar, lógicamente, por temas obvios. No obstante, me interesa que se centren o transmitir lo que está marcado aquí en letras más negritas, ¿ya? Para efectos de la descripción concreta de la propuesta de solución, partimos de algo muy general a algo más específico y luego hacemos como eh, o mencionamos por qué es importante resolver. Entonces, en este caso, hablamos de que la solución que se propone consiste, ¿en qué consiste? En un recubrimiento, ya con ciertas características que lógicamente no están acá porque no se pueden poner, y que es un recubrimiento que tiene compuestos orgánicos, ya, que le dan ciertas características también al fruto, y que se va a aplicar sobre la superficie de los berries utilizando técnicas específicas, ¿ya? Que tienen ciertas características y responden a un proceso de prueba y error, ya que nos dice que esta es la mejor técnica y no otra, y que el objetivo o la bajada o el entendimiento de esta solución es que o sea, añade o forma una barrera física y química para evitar la deshidratación y la acción de distintos microorganismos en la fruta de interés. Entonces, insisto, esto es referencial, ya me interesa que lo utilicen como guía. Tengo más o menos súper claro, yo como evaluador, por ejemplo, sin ser parte de la empresa, en qué consiste a grandes rasgos con esta información, lógicamente con más detalle podremos más información. ¿En qué consiste la solución? Es un recubrimiento en base a componentes orgánicos que no solamente protege la fruta, sino que le entrega otras cualidades y que evita la deshidratación y la acción de ciertos microorganismos de interés que los mencionamos en la fase de diagnóstico, mencionamos algunos de estos microorganismos, por lo tanto no hacemos cargo de lo que mencionamos en esa fase. Luego también especificamos en qué consiste esta técnica, por qué la estamos utilizando, cuáles son los aspectos más críticos y aprovechamos también de mencionar algunos aspectos diferenciadores en relación a otras alternativas existentes en el mercado. ¿Ya? Y finalmente mencionamos que este factor o resolver este problema es efectivamente importante porque condiciona el precio de venta en los mercados internacionales y que también lo mencionábamos en la fase de desafío, problema, oportunidad, donde vimos que eventualmente la diferencia entre exportar fruta fresca y fruta congelada podría incluso duplicar y un poquito más mis márgenes. Por lo tanto, tenemos una bajada qué es lo que hacemos, cómo nos hacemos cargo en relación a lo que mencionamos anteriormente y por qué es importante hacernos cargo de esto, ¿ya? Y mencionamos aquí también que tenemos tres formulaciones de distintas emulsiones con distintos elementos, ciertos organismos, ciertas propiedades, que nos permite tener al menos tres posibilidades para poder decir esta funciona más, esta funciona mejor o ver posibles combinaciones, ¿ya? Y en relación a las hipótesis científicas y o tecnológicas que se pondrán a prueba con el desarrollo del proyecto acá, lógicamente también por temas de confidencialidad de la información, no podemos poner en detalle lo más relevante. No obstante, es importante que se mencionen los desafíos técnicos asociados al estado del arte y la investigación y el desarrollo que hay detrás de estos desafíos técnicos. Entonces, acá el estado del arte cobra absoluta importancia y relevancia porque va a determinar qué es lo que existe en términos del conocimiento existente, ¿ya? En términos de lo que hay, y cuáles son las brechas en torno a ese conocimiento de las que me voy a tener que acercar, ¿ya? Y luego con eso aparece la solución, nosotros miramos el plan de trabajo, miramos el equipo profesional y hacemos un poco la baja.
Voy a volver al chat a ver si hay alguna pregunta. Ya estamos un poco pasado la hora, pero yo creo que mejor terminar bien que apurados. Si el TRL de una tecnología es 1 a 3, mejor no postular. Si yo te soy súper sincero, a menos que nos mientas en la postulación, efectivamente yo te recomendaría no postular porque quizá incluso no pasen los primeros filtros. Entonces, tal vez el esfuerzo, el costo-oportunidad asociado a la postulación, sabiendo tú que no cumples con el mínimo para entrar, es más grande, ¿cachai? Entonces, no, ahí yo creo que si no cumple, si alguno se da cuenta durante el proceso de postulación que no cumple con algún requisito, y sabe que no cumple con algún requisito, yo creo que es importante también saber decir, ok, perfecto, en este caso no aplico. Ahora, recuerden que existe la posibilidad de enviar un perfil de proyecto. Ya, por lo tanto, si no están seguros de que no aplican, o de que aplican, la invitación es a que completen este borrador, y puedan recibir el feedback en una fase temprana, y ahí luego ustedes hacen la evaluación de si aplican o no aplican al fondo. Eh, La mayoría de los recursos humanos del proyecto pertenecen a las entidades colaboradoras. ¿Eso resta puntos? No, no necesariamente, porque para los proyectos que son colaborativos y que tienen capacidades complementarias contratando una entidad colaboradora, lo que nos interesa a nosotros es determinar o evaluar qué actividades son las que van a hacer el equipo profesionales de la empresa. Recuerden que para todos los proyectos asociativos nosotros requerimos que exista transferencia de conocimiento. ¿Ya? No solamente la tercerización de un servicio, sino que exista transferencia de conocimiento y capacidades por parte de estas entidades colaboradoras a las empresas. Entonces, si eso está contenido de alguna manera en la propuesta, no debería haber problemas. Em, mm, Vamos a ver alguna otra pregunta. ¿Por dónde se puede enviar el archivo? Recibe un feedback previo a la postulación final. Deben iniciar sesión en la plataforma Charlie, y ahí en un banner al principio de la plataforma les da la opción de completar la información, acceder a un link, a un forms para completar la información. Son cerca de 7 8 preguntas generales que resumen un poco los criterios de evaluación que estamos viendo, pero en líneas generales. Y el tiempo de respuesta es de 14 días hábiles. Perfecto. Vamos a continuar entonces. No hay más duda en relación a lo que es o lo que estamos viendo. Vamos a continuar entonces con el siguiente subcriterio, ya que tiene que ver con el grado de novedad y la diferenciación. El grado de novedad y diferenciación, digo. Esto ya lo hemos mencionado un poco en las slides anteriores, pero aquí, como les mencionaba, todo lo que está relacionado con la solución propiamente tal y el I+D que hay detrás o que requieren hacer en el marco de la solución que proponen, requiere mucho del conocimiento del estado del arte, que nos permita a nosotros determinar eh, cuán, cuán avanzado está el conocimiento en torno al problema y la solución que están planteando, y que nos va a permitir también determinar el grado de novedad, considerando que deben indicar ustedes si este grado de novedad es a nivel de la empresa, o sea, algo nuevo solamente para la empresa, pero que ya existe afuera, si es nuevo a nivel de la región, del territorio local, si es nuevo en torno al territorio nacional, o si es nuevo en términos de conocimiento internacional o de solución internacional. Entonces, es importante que dimensionen correctamente el grado de novedad, o sea, que sean súper sinceros en relación a identificar si el grado de novedad es empresarial, regional, nacional, internacional, porque esto va a quedar luego demostrado en el estado del arte y se va a evaluar considerando también el plan de trabajo, el estado de la solución y un millón de otras cosas. Entonces, si nos dicen que el grado de novedad es internacional, pero luego nosotros en el proceso de evaluación nos damos cuenta que no es internacional porque existen soluciones en otros países, pero no existen, por ejemplo, en el país, acá en Chile, lógicamente van a tener quizá una nota deficiente porque la propuesta no está siendo coherente. ¿Por qué? Porque no supe dimensionar bien el grado de novedad en relación al conocimiento existente y en relación a mis competidores o soluciones que buscan hacerse cargo también del problema que estoy detectando. Entonces, importante dimensionarlo correctamente para no tener problemas de inconsistencia luego, ¿ya? Lo otro que es importante tener claro es lo relacionado a los atributos diferenciadores de la propuesta de solución, ¿ya? Acá es importante que
todas las soluciones, más o menos tecnológicas, pero todas las soluciones que aborden el mismo problema, desafío, oportunidad que yo estoy identificando, son eventuales competidores, ¿ya? ¿Por qué? Porque están atacando o se están haciendo cargo del mismo problema, sean análogas o sean eh, básicas o sean más sofisticadas, sí configuran como competidores. Y el mapeo de estos competidores, digo, y los posibles sustitutos debe ser relevante en relación al grado de novedad que ustedes están mencionando. O sea, si me mencionan o si mencionan que la propuesta tiene un grado de novedad o la solución que están desarrollando tiene un grado de novedad a nivel internacional, lo esperable es que el mapeo de los competidores y los sustitutos tenga un alcance internacional y que lógicamente también sea consistente, ¿ya? Que no aparezca lo que suele pasar acá, que nosotros al momento de evaluar identificamos algunos competidores que no están identificados en las propuestas. Y eso, lógicamente, ya es un problema porque nos refleja que en la vigilancia tecnológica, por así decirlo, que se hizo, no se consideraron empresas y soluciones que están atacando el mismo, ¿ya? Y el otro punto importante es relevar efectivamente los factores diferenciadores, ¿ya? Acá voy a citar a una colega que mencionaba, nos pueden mencionar que un factor diferenciador es rápido, es que somos rápidos, ¿ya? Pero para efectos prácticos, la rapidez es un factor eh, crítico para efectos de que un cliente te elija a ti y no a otro, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de que se deben relevar los factores, realmente los factores diferenciadores, hablamos de este tipo de situaciones. ¿Ya? Si eres más rápido, bien, pero no es el principal factor diferenciador eventualmente de tu propuesta o de tu solución. Por lo tanto, lo que nos interesa acá es que eh, sí nos digan y nos indiquen efectivamente qué los hace diferentes en relación a sus competidores y a los sustitutos, ¿ya? Vamos con la siguiente slide, que tiene que ver con los factores, el grado de novedad y el factor diferenciado. Entonces, para identificar el grado de novedad de la propuesta solución, deben justificar si la novedad es a nivel de empresa, regional, nacional o internacional. Para efectos prácticos del ejemplo, también no hay mucha información que se pueda entregar por temas lógicos. No obstante, lo que está remarcado en más negrito sí nos permite identificar o poner en valor el grado de novedad, entendiendo que nos indica cuáles son los componentes que se están utilizando para este recubrimiento, bajo qué técnicas o tecnologías se lograron estabilizar, ¿ya? Y por qué constituyen una alternativa a otros tipos de recubrimientos convencionales, por ejemplo, en base a petróleo o que no cumplen con la característica orgánica y no me permiten vender mi producto como orgánico, ¿ya? Y además me indica cómo funcionan estos compuestos a nivel de formulación, ¿ya? Eh, Cómo se aplica en los frutos y por qué en función de estas técnicas y de estas tecnologías que estamos desarrollando no tiene actualmente disponibilidad en el mercado nacional. O sea, aquí hago una acotación y una aclaración concreta de que el grado de novedad es a nivel nacional, ¿ya? Por su parte, los factores diferenciadores me habla de cuatro en este caso. Aquí sí se puede abrir un poco, pero igual hay información que está más general. Pero en general me habla de cuatro factores diferenciadores que tienen que ver con la inocuidad, con las características orgánicas versus un recubrimiento convencional en base a petróleo. Tiene que ver con que la vida útil alcanzada por los productos o la fruta recubierta con este producto es un porcentaje importante más efectivo que otras alternativas, por lo tanto sí es un factor diferenciador relevante. Me habla también de la especificidad de que en el mercado actual no existe un recubrimiento particular para un fruto, por lo que existen esfuerzos asociados a em, la efectividad de este recubrimiento para ciertos frutos en particular y la adaptación en cuanto a las líneas productivas, los procesos de post cosecha que tienen diferentes productores, ¿vale? Finalmente, ya y con esto vamos cerrando, atendiendo la hora, que estamos pasados como 13 minutos. Definición y justificación de las actividades de I+D. Como mencionábamos anteriormente, aquí es sumamente relevante el estado del arte y que pueden identificar qué es lo que están haciendo, si están generando nuevo conocimiento o si están utilizando conocimiento existente para generar soluciones mejoradas, ¿ya? O ambos, ¿ya? Eso es declarativo y lo deben considerar.
Entonces, el conocimiento y el estado del arte existente debe ser consistente con la solución que ustedes están proponiendo, ¿ya? Se deben mencionar las actividades y los esfuerzos que se están realizando o que se hayan realizado, o que hayan realizado ustedes como empresa a través del tiempo, en relación a estos desafíos, a esta actividad, a estas brechas, y se deben mencionar las metodologías, las tecnologías, las técnicas que estén utilizando en el marco de la solución que están proponiendo, ¿ya? Eh, Como alerta, eh, la definición y la justificación de la actividad de I+D, medio obvio, pero vale la pena decirlo, nos permite a nosotros evaluar el componente de I+D, ya que es un criterio que se evalúa, que tiene una ponderación y que tiene una nota. Por lo tanto, si no son capaces de relevar y hacer una bajada de las actividades que están haciendo, el estado del arte, porque esto constituye nuevo o mejorado conocimiento en relación a lo ya existente, probablemente la nota relacionada a los componentes de I+D, a la actividad de I+D, no sea la máxima, ¿ya? Como modo de ejemplo, aquí ya definitivamente no podemos entregar mucha información porque es más concreto, pero aquí está lo que yo les mencionaba. De acuerdo a cómo la propuesta de solución aborda el problema, hay que indicar si se genera nuevo conocimiento o el conocimiento es mejorado a partir de conocimiento ya existente o tecnología ya existente, o en el caso que sea ambas, ambas. Seleccionamos una alternativa y luego debemos justificar con información ya concreta, y respaldar por qué las actividades que yo estoy haciendo sí constituyen actividades de I+D. Entonces, para efectos de la postulación o del ejemplo que estamos viendo, yo aquí me explayo bastante en relación a las tecnologías que estamos utilizando y los compuestos orgánicos que estamos utilizando para obtener estos recubrimientos orgánicos y cómo estos componentes sí tienen un grado de novedad y el estado del arte indica que no están lo suficientemente estudiados para poder decir, ok, es llegar, juntar un par eh, de microorganismos, hacer una formulación y recubrir. Requiere de un proceso metódico, requiere de investigación, requiere de validaciones correspondientes para poder hacer las evaluaciones. ¿Ya? Entonces, en general, mencionar el estado del arte en relación a las técnicas, tecnologías que aborda la solución, abordar todos los esfuerzos que se han hecho en relación a la empresa y en relación a los desafíos técnicos que se han identificado. La justificación, lógicamente, debe ser coherente con el grado de novedad que declaro, recuerden, empresa, regional, nacional o internacional, eh, y se deben identificar claramente los aspectos y conocimientos que constituyen efectivamente I+D. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá antes de cerrar? Voy a volver al chat, que ya estamos un poco pasados. Perfecto, no hay muchas preguntas. Por lo tanto, como estamos un poquito pasados, vamos a dar espacio al siguiente taller que va a ser el día 5 de diciembre a las 10 de la mañana también. Pueden inscribir a través de este código QR. No obstante, todas las personas que se inscribieron en el taller de formulación de proyecto, en el primer taller de formulación, van a recibir la invitación lógicamente al segundo. Y eventualmente vamos a hacer otro taller en relación al plan de trabajo para explicar algunos aspectos metodológicos, ya que estamos constantemente viendo cómo potenciar o cómo facilitar que los proyectos que nos lleguen cumplan con todos los estándares que nosotros requerimos, tener un mejor match entre los proyectos esperados y la calidad esperada también, ¿ya? Les pedimos, por favor, su retroalimentación. Acá está el código QR para poder evaluar esta instancia, poder darnos feedback y nosotros, lógicamente, considerarlo de cara a futuras actividades y futuras iniciativas. Así que les dejo el código QR. Mientras tanto, me voy al chat para ver si es que existe alguna u otra duda. El QR está desactivado. Chuta, qué bueno que me avisaron. Yo pensé que estaba activado. Voy a dar un segundo entonces. Voy a mandarles el link de la encuesta. Voy a revisar. Ah, está activo. Ah, me dicen que está activo. Entonces, está ok. Perfecto. Sí, está activado. Ya, perfecto. Agradezco entonces que puedan responder el código QR. De todas formas, yo voy a. Aquí estoy copiando y enviando el link para que puedan responder los que no tengan o no les funcione el código QR. Denme un segundo que lo reviso de inmediato.
Así que les dejamos el código QR mientras tanto y les hago envío del link. Está medio lento esto, ¿ah? De esta sesión va a quedar grabada y se va a subir efectivamente a la plataforma de la ficha web de este programa Valía. Va a quedar disponible. También que está disponible ya el, el video del webinar del lanzamiento que se realizó la semana del veintitanto de noviembre. Así que toda la información va a quedar arriba para que puedan revisarla también y re-revisarla las veces que estimen conveniente. Siendo entonces las 11:20, estamos un poco pasados. Estamos por terminar este primer taller. Esperamos que le haya sido de utilidad para poder resolver alguna duda en relación al proceso de formulación del proyecto en el marco del credibilidad sostenible. Así que tengan muy buen día. Nos vemos. Muchas gracias.